Bienvenidos alumnos a una nueva clase de instalaciones eléctricas. Soy el profesor Luis Ortega. En esta oportunidad vamos a ver lo relacionado a circuitos, los circuitos que contiene una vivienda, cómo diagramarlo y cómo calcularlo. Vamos a empezar desde donde nace la energía eléctrica, que es a través de estas centrales generadoras de energía, que pueden ser nucleares, como hoy por hoy vemos acá que es Atucha. Vemos que pueden ser termoeléctricas o hidroeléctricas, como vemos que también hay en Campana, este tipo de plantas generadoras. Y bueno, todo esto distribuye a grandes distancias a través de estas torres de alta tensión que transportan esta energía. Nosotros la energía que consumimos es la resultante de todas estas transformaciones que va sufriendo, va teniendo a lo largo del recorrido, ¿no? A través de subestaciones empieza con una tensión muy alta y acá esto se va regulando hasta que llega a las industrias y llegan a los usuarios finales, a las viviendas o edificios, ¿no? Bueno, acá vemos un detalle, ¿no? Una vista en corte sobre cómo se compone esto. Desde el lado de la compañía, desde el lado de la vía pública, tenemos el poste de tensión, ¿no? Donde llegan tres líneas de energía eléctrica, tres fases y un neutro. En el caso que nosotros, en el caso de la vivienda, utilizamos solamente una fase y un neutro, ¿no? El cual llega a nuestra vivienda. Acá tenemos la pipeta, ¿no? Que sería la cometida por donde se mete el cable a través de un caño, y ahora sí va a un medidor, ¿no? Desde el medidor la empresa tiene la capacidad para poder controlar cuánto consumimos dentro de nuestra vivienda, ¿no? Esto también tiene que tener un cable a tierra por cualquier tipo de dispersión de descarga eléctrica. Y del lado de adentro tenemos la caja de interruptor. Tenemos una caja donde está alojada la termomagnética, que esto sería el tablero principal. También con su correcto aislación a tierra. Muy bien, y a partir de acá empieza toda la instalación o la línea seccional, ¿no? Por así decirlo, en donde nos llegan los cables para el circuito interno de la vivienda. Muy bien, ustedes van a ver acá en esta siguiente imagen un esquema general, un esquema general donde se puede ver desde la red de distribución. Ahora viene la protección de alimentación, un medidor de energía, que en este caso el medidor, una línea principal, que es un tramo muy corto, ¿no? Que está dentro del mismo pilar, el tablero principal, donde está la térmica, y la línea seccional, que esto sí va adentro de la casa, el cual lo va a derivar a los diferentes tomas, iluminaciones y artefactos que, bueno, que necesitan este consumo de energía. Esto sería un diagrama, un esquema general, ¿no? Acá tenemos un esquema unifilar, que esto también es muy importante porque lo van a ver en muchos planos, y decidí armar algo para que ustedes lo puedan ver, dado que tiene una simbología en particular. Vieron que ya es una simbología bastante distinta a la que estamos acostumbrados a ver, pero sí es muy común en los planos eléctricos. ¿Por qué unifilar? Bueno, porque con una sola línea se representa, todo el circuito, todo el diagrama eléctrico. Esto es lo mismo, ¿no? Tenemos la red aérea, de distribución aérea, y después baja a nuestra vivienda y pasa por el medidor, por una térmica de entrada, una térmica de corte, y después de la térmica viene un diferencial, un disyuntor. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos, y a su vez este disyuntor lo va distribuyendo a los diferentes circuitos que haya en nuestra vivienda. Entonces va a haber circuitos de iluminación de uso general, de tomas de uso general,
de tomas de uso especial, que puede ser para el exterior, tomas de uso especial que puede ser para la cocina o una sala de máquinas, y tomas de aire acondicionado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es importante que hagamos esta división? Y bueno, porque de esta manera vamos a poder determinar si hay un cortocircuito, de dónde viene. La térmica nos lo va a avisar, lo va a cortar directamente, esa distribución de energía, como vemos acá. Y también para realizar reparaciones o realizar mantenimientos, también podemos cortar una térmica en puntual y no la conexión de toda la casa. Anteriormente, o seguramente en muchas viviendas, solamente hay una sola térmica y tal vez no hay disyuntor. Este tipo de instalaciones son más nuevas, desde hace unos años, ya bueno, varios años y décadas, pero todavía hay muchas viviendas que no tienen esto y es importante actualizar este tipo de circuitos a nuestra vivienda para nuestra protección y el correcto uso de los artefactos electrónicos. Vamos a ver los diferentes elementos que componen la instalación desde la bajada de la energía eléctrica. En este caso tenemos la bajada de energía eléctrica monofásica, porque simplemente en el caso de una vivienda o de nuestra vivienda, de nuestro proyecto, utilizamos una fase, le pedimos una fase y un neutro, ¿no? Le pedimos, hacemos ese pedido a la empresa que nos provee la energía eléctrica y ellos nos van a dejar estos dos cables. ¿Cómo lo reseccionamos? Bueno, justamente es lo que se puede visualizar aquí, que es a través de un caño. Lo utilizamos como bajada, que tiene que estar aislado correctamente para evitar una descarga eléctrica, ¿no? Un roce tal vez de un cable, que esto genere que este elemento esté cargado y cuando alguien lo toque se puede electrocutar. Entonces, para evitar eso tiene que estar bien aislado este cable. El caño de bajada es este y la pipeta cometida es la que vemos acá en la punta, que es por así decirlo un codo, ¿no? Que mira hacia abajo, en el cual es donde ingresa este cable, ¿no? ¿Por qué está mirando hacia abajo? Simplemente para que no le entre agua ni tampoco partículas que puedan ingresar fácilmente, ¿no? A este caño y se llene de otras cosas que puedan perjudicar, ¿no? Su estado. Así que bueno, vemos que esto baja hasta esta caja de medidor. Esta caja de medidor lo resecciona y esto llega a este medidor, ¿no? Propiamente dicho, el cual esto está del lado de la vereda para que pueda ser inspeccionado y medido por la empresa que nos provee el servicio, y es ahí donde se determina cuánto nosotros gastamos y es lo que le vamos a pagar a estas empresas. Desde el lado de adentro, desde el lado de nuestra vivienda, tenemos la caja portatérmica, que también son cajas de plásticas ambas. Antes eran metálicas, también hay metálicas también. Se recomiendan plásticas para evitar estos posibles contactos que distribuya fácilmente la corriente eléctrica, entonces el plástico aísla y es mucho más seguro. Entonces aquí adentro se aloja la térmica y esto sería nuestro tablero principal. Aquí debajo van a poder ver cómo se detalla cada uno de estos elementos, después lo pueden leer bien. En este caso tenemos también el interruptor termomagnético, el cual vemos que es un dispositivo que protege a la instalación. La diferencia de la térmica, ¿no? Como se suele decir popularmente, el interruptor termomagnético. ¿Por qué termo y magnético? Bueno, la térmica dice que actúa sobre la sobrecarga del circuito, ante una sobrecarga del circuito, y la magnética lo hace ante un cortocircuito. Entonces, ya sea que pase una sobrecarga del circuito, o sea que pase más corriente de la que corresponde, o que algo se esté quemando, por así decirlo, esto
va a accionar, va a cortar, y eso va a permitir que, bueno, no siga transmitiéndose la corriente y agravando el problema. También esto puede ser utilizado para generar un corte manualmente, ¿no? A fin de realizar alguna reparación o trabajo que haya que hacer en la instalación. Las medidas que encontramos en amperajes, depende del amperaje que tenga, o los consumos que vaya a tener, vamos a tener que determinar el amperaje, ¿no? En este caso tenemos desde 6 amperes hasta 63, ¿no? Para lo que serían el rango máximo, por así decirlo, para nuestras viviendas, aunque hay mucho más, pero ya estamos hablando de trifásicas o para usos industriales. Pero más o menos en estos rangos lo podemos manejar en viviendas unifamiliares. La jabalina tierra es una protección que hacemos no solamente en la instalación, sino que esto tiene que ver más relacionado a las personas. El interruptor termomagnético protege la instalación. La térmica protege la instalación. Los artefactos y todo el circuito. Ahora, la jabalina tierra, tanto como el disyuntor, protegen al ser humano. ¿En qué sentido? Bueno, acá nos dice la jabalina es una barra de cobre, la cual va insertado en el suelo del terreno para realizar la descarga a tierra. La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. Lo que va a hacer inmediatamente, si este caño estaría cargado, por así decirlo, de energía eléctrica, si yo lo toco, en vez de esa energía, de esa corriente eléctrica, pasar por mi cuerpo, directamente lo va a derivar a este cable, el cual también esto lo va a descargar a tierra. Y por ende, lo que va a hacer el disyuntor va a cortar la corriente eléctrica para que no siga pasando corriente por ese lugar. Entonces tenemos una doble protección. El disyuntor va a cortar porque va a sentir una diferencia de corriente, de intensidad, va a sentir una diferencia como que de un proceso continuo que había de corriente, en algún momento alguien tocó algo, puso los dedos en el enchufe o hubo una desviación de la energía. En cuanto haya esa desviación de la energía, el diferencial lo que va a hacer, se va a apagar, va a cortar la energía y esa energía va a ser transmitida a tierra. Es muy importante que tengamos estas dos cosas, porque a veces muchos tienen el interruptor diferencial, pero no tienen la jabalina tierra, ¿no? La puesta a tierra, así que esto es muy importante. Esto está graficado en este diagrama unifilar. En el diagrama unifilar ustedes van a ver acá que está graficado el interruptor diferencial y la puesta a tierra, que en este caso aísla las cajas de los medidores y de la térmica, y así también recorre todo el circuito para los diferentes tomas corrientes. Muy bien, bueno, y acá vemos los diferentes tipos de tableros, que tenemos el tablero principal y el tablero seccional. El tablero principal simplemente consta de una térmica, la térmica general, de corte general, y el tablero secundario, bueno, arranca desde el disyuntor y luego las diferentes térmicas que haya, o los diferentes circuitos, mejor dicho, ¿no? Tenemos circuito de iluminación, circuito de tomas, circuito de aire acondicionado, y así pueden haber muchos circuitos, ¿no? En base a la demanda y en base a las funciones que tenga cada lugar, ¿no? Que vayamos a proyectar. Así que el ejercicio que van a tener que hacer ustedes está relacionado con esto y tiene que ver con esta actividad que se lo voy a mostrar acá. El trabajo práctico consiste en que en un plano, teniendo en cuenta este plano,
de una casa estándar, por así decirlo. Tiene 3 dormitorios, un estar comedor, una cocina, un baño, un lavadero y una entrada importante. Bueno, acá vemos ya tenemos un medidor en el frente, un tablero principal y un tablero seccional. Si nosotros queremos seccionar, por así decirlo, ¿no? O dividir esto en diferentes térmicas, tenemos, por ejemplo, las térmicas de uso general, o los tomas de uso general, que van a estar en el estar comedor, en el paso, en los dormitorios. Después tenemos los tomas de uso especial, que van a estar en el sector de la comedor, cocina y baño. Y los tomas de uso especial 2, que van a ser todo lo que esté al exterior. Lavadero, el quincho, el patio y también el frente y las cocheras. Así que otras cosas que no se ven acá, pero que están, son unas térmicas para el aire acondicionado y para la iluminación. Entonces ustedes van a tener que determinar qué tipo de térmica, qué amperaje de térmica va a tener cada circuito de estos. Acá está detallado, entonces tenemos los circuitos, son 5 en total. Se precisa saber el amperaje de los interruptores termomagnéticos para cada circuito, la potencia total de instalación y el valor de la térmica general. Muy bien. Para saber esto, yo acá les dejé unos datos para que tengan en cuenta. El equipamiento de consumo a tener en cuenta para el cálculo de la potencia es que hago una suma. Por ejemplo, en los dormitorios tenemos una PC, una TV, un aire acondicionado. El aire acondicionado está en una térmica aparte, así que esto lo van a tener que separar. Y los consumos lo van a poder ver en esta página del ENRE, en el cual van a ver todos los consumos de los diferentes artefactos. Si nosotros ahora volvemos, básicamente yo acá les dejo un ejemplo para que no les sea tan difícil. Y acá ustedes van a poder ver un ejemplo de lo que sería cómo calcular una planilla o cómo realizar la planilla para calcular esto. En la planilla por ejemplo, de circuitos, sobre el tema de tomas, tenemos tomas de uso general, tenemos una columna que pongo el local, luego el equipamiento que tiene, luego el consumo de cada equipamiento y al final sumo todo. El total de esto lo tengo que dividir por 220 volts y eso me va a dar los amperes que va a utilizar, que son necesarios para todo este equipamiento. Y acá, una vez que yo tengo los amperes totales, tengo que elegir la térmica más cercana, la mayor más cercana a este número. En este caso tengo la de 20 amperes. Y así lo mismo tienen que hacer con todas las diferentes térmicas y los diferentes circuitos que tengan, ¿no? En este caso yo les dejo un ejemplo acá para que ustedes puedan ver cómo hacerlo y hacer lo mismo en este proyecto. Acá en el circuito de iluminación vemos que cambia un poco la planilla. La planilla acá también dice el local. Acá dice el tipo de iluminación, si van a utilizar una lámpara LED o de bajo consumo, bueno, ustedes la tienen que elegir. Acá tenemos la cantidad de bocas, el consumo, y acá tenemos un total parcial, ¿no? 1 por 9, 4 por 9, entonces vamos ahora sumando todo esto y nos va a dar un total de watts, ¿no? La potencia que nos va a dar de toda la iluminación de la casa. Ahora, si esto lo divido por 220, bueno, en este caso me dio 1,09, y bueno, la próxima más cercana a este amperaje es una térmica de 10 amperes. O sea que bastante, como son todas lámparas de bajo consumo, me dio una térmica bastante baja. Así que, pero está basada en este cálculo. Esto mismo van a tener que hacer ustedes con este proyecto. Cualquier duda o consulta,
me preguntan, me avisan y lo vamos haciendo.